Recuerden que el día de hoy, esta mañana, estamos con el eje de sexualidad y reproducción. Bueno, muy buenos días a todos y todas. De verdad, gracias por haberme invitado. Como decía Vivian, yo había hecho una maestría en ginecología, obstetricia y ginecología. Y dentro de esto, antes de ir a hacer el doctorado en enfermería, realmente les comentaba que estuve muy interesado en hacer el doctorado en sexualidad con énfasis en terapia de parejas en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, se cerró. Es un tema que casi siempre trabajé de alguna u otra forma, posterior al doctorado, con el desarrollo de una propuesta conceptual para posteriormente evolucionarlo, ojalá, una teoría de enfermería, que se denomina el cuidado como un proceso de interacción y anticipación humana. Es que voy a focalizarme más que en sexualidad en un componente que tiene que ver con empatía, pero también con inteligencia espiritual. Debido al tiempo, igual voy a ir muy rápido. Ustedes saben que se postula hace mucho, pero mucho tiempo, algunos componentes de la sexualidad, y yo me voy a enfocar en lo que es la vinculación afectiva interpersonal, esa capacidad humana de sentir afecto y vincularse con otras personas. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Desde un posicionamiento en el cual, primero, como la pregunta que me hizo ahora el doctor, tomamos conciencia de nuestro ser. Estamos conscientes de quiénes somos y por qué estamos y qué estamos haciendo. Entonces, hay un cambio realmente, o un problema a nivel histórico, y es que, sin duda alguna, producto de algunos factores, sobre todo de modelos patriarcales, heterosexualizados, también normativos, se logra distorsionar el componente de la sexualidad como un acto meramente coital y eyaculatorio, dejando de lado otros factores que tienen que ver con esa capacidad de seres humanos de vincularse entre sí, más que es una vinculación o un pleonasmo, porque son humanos vinculándose como humanos. Y en el fondo, humanizar es eso, es una cuestión muy ética. Y es una cuestión que tiene que ver con la búsqueda del bien a las otras personas. A veces no sé tanto el componente sexual tiene la búsqueda del bien hacia los otros seres humanos, o es una búsqueda meramente de un encuentro meramente físico con mi ser. Por eso hay que pensar si es interesante más que humanizar, rehumanizar la sexualidad, porque la humanización de alguna forma implica dignificar a los seres humanos, darle un sentido a su ser, darle un valor, pero sobre todo verle desde una parte extremadamente integral. Voy a ir un poco más adelante. No se está presentando, no sé. Yo estaba pasando, pero bueno. Vamos a ver. Hay que hacer una lectura definitivamente paradigmática, en la cual esa lectura paradigmática lo que nos permite es poder entrar en un proceso de empatía. Y acá me voy a sustentar en un grupo que se llama Los Caminos. El grupo de Los Caminos es un grupo que trabaja en España lo que es humanización, que es bastante fuerte. Y tienen un texto que se denomina empatía terapéutica, y dentro de la empatía terapéutica definitivamente aborda todos estos componentes, incluyendo la parte de la sexualidad. Entonces, dentro de estos componentes, ¿tengo que abrirlo? El libro. Ya. Tenemos que abrir el libro.
Todo eso ya se lo mencioné, entonces lo voy a trasladar. Es un resumen bastante somero por efectos del factor tiempo. Entonces, esto se basa en el texto de Bermejo, como les decía, sobre la empatía, pero vean que aquí hay unos términos que incluso estaba hablando el doctor en la mañana, y habla Bermejo que así como la autoconciencia emocional es un elemento importantísimo en la potenciación de las habilidades intrapersonales de la inteligencia emocional, la empatía debe ser algo así como nuestra conciencia social. Pues a través de ella se pueden apreciar sentimientos y necesidades de los demás, dando pie a la calidez emocional, el compromiso, el afecto y la sensibilidad. Estos temas, es muy interesante cuando hablamos de empatía, creo que nos acompañan a todos los profesionales de salud a lo largo del trabajo que realizamos cotidianamente. Y a veces hay una confusión muy interesante de la empatía. Y hay que tener mucho cuidado con la empatía real, porque incluso dice Bermejo que la empatía incluso es una ventana a lo divino. Y algunas enfermeras teóricas, como Watson, no se alejan de eso. Hagan lo mismo, postulan eso. Tiene que ver con esa estética humana, y no es la estética del físico, es la estética del ser y del alma. Pero si nosotros practicásemos realmente empatía, podríamos trascender a nosotros mismos. Ayer el doctor decía que no éramos, ¿verdad?, un cuerpo con alma, sino éramos un alma dentro del cuerpo. Y es real, o sea, la trascendencia humana nos permite conectarnos incluso con ese misterio de la existencia. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? Y constantemente estamos en una búsqueda de una explicación de nuestras vidas, de nuestra existencia, de nuestra conciencia. Eso es muy positivo. Lo malo es no estar en esa constante comprensión del despertar del ser. Y entonces, entre más profunda la empatía universal, ¿verdad?, también incluso nuestra experiencia empática nos va a ir permitiendo sentir la totalidad, sentirnos la totalidad, conectarnos con un todo, incluso estar más cerca del todo y pertenecer al todo. Y yo sé que eso es complejo, es bastante metafísico, pero lo que hemos estado hablando estos días es bastante metafísico. Ayer vean que incluso algunas enfermeras dicen hay sensaciones y emociones de los individuos que no tienen explicación. Son solo sensaciones y emociones y existen y las sienten y las viven y las reflejan. Lo que pasa es que entre más conciencia de nuestro ser tengamos, mucha más comprensión vamos a tener de esas sensaciones y emociones. Y sin duda es que la empatía tiene grandes beneficios, porque favorece el dinamismo psico-constructivo y intensifica el diálogo crítico. Realmente ayer estábamos hablando de esto, la autocrítica con nuestro ser, nuestras vivencias, pero la empatía también permite aliviar al exteriorizar esa carga afectiva. Y esto favorece la aceptación de nosotros, nos despoja de las máscaras, nos despoja de las apariencias. Esta práctica de la autoconciencia del ser nos permite acercarnos mucho más a una empatía, y esta empatía nos permite también vivir un componente interpersonal, afectivo y sexual mucho mejor, porque comprendemos que los momentos son únicos, por más que se repitan, únicos, y eso es lo que también tenemos que entender con las personas. Yo puedo hoy visitar una persona o atender a una persona en un hospital, y el día siguiente va a ser un momento completamente diferente. Y eso tengo que tenerlo en cuenta, porque cambiamos continuamente producto de nuestra reflexión. Aparte de eso, si nosotros lográsemos trabajar en esta empatía, la persona se va a sentir valorada, se va a sentir aceptada, reafirmada por su propia existencia. Además, le permite a los otros
confiar en sí mismos, superar la soledad e incluso contribuir con el autoconocimiento del ser. Voy a ir en unos conceptos que a veces me consultan, cuál es la diferencia entre empatía, y es muy común, y esto sí es un tanto peligroso cuando las personas dicen, es que yo creo con el paciente, y a veces me dicen, eso está mal, es que no está mal, en el momento en que esa empatía se convierte en simpatía. Y ven que este problema es porque la simpatía surge cuando una persona, queriendo comprender a la otra, experimenta sus mismas emociones. El problema es que cuando las emociones de la otra persona las jalo, las tomo, las convierto propias, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo es literalmente viviendo mis emociones y no pactando las emociones de los otros. Entonces, cuando hay gente que dice que yo soy muy empático, incluso siento yo con las personas, qué cuidado hay que tener, porque eso no es empatía. Si no es empatía, porque incluye una atención intensa de los sentimientos de uno. Y ahí entonces debería trabajar en esta conciencia del ser. Porque si trabajamos fortaleciendo la conciencia de nuestra propia existencia, nos convertimos literalmente en una sábana blanca que puede captar y sentir a los otros. Si yo estoy bien trabajado internamente, muy bien trabajado, la habilidad de percibir a los otros y otros es muy grande. El problema es que no nos gusta trabajarnos porque se vuelve doloroso y confrontativo. Y vamos a ver cómo para poder tener empatía tenemos que trabajar en algo que se llama inteligencia espiritual, y esa inteligencia espiritual refleja la sabiduría del corazón. Pero como les decía, a veces tiene razones que no se entienden y tampoco tenemos que entender y explicar todo. Hay cosas que solamente son, se sienten, pero tenemos que trabajar en esta inteligencia espiritual para poder de alguna u otra forma acercarnos de manera empática a los otros e incluso, y más aún, en el componente sexual y evitar justamente lo que el doctor estaba hablando en la mañana. Cómo transformo a la otra persona en un cuerpo coital para un placer propio. Y eso es extremadamente peligroso. Entonces, esta inteligencia espiritual podríamos trabajarla teniendo, hay algunos puntos acá, voy a hablar solo 5 puntos. Una conciencia del mundo interior, es decir, la capacidad de ser consciente de mis procesos internos, verbalizarlos, conocerlos, incluso visualizarme. Apertura al misterio, es decir, la experiencia de amplia silencio y soledad, de ver más allá de lo que vemos y interpretar la insatisfacción personal, el eje tiempo subjetivo. Se postula que incluso el sufrimiento hay que vivir. Es una utopía de la felicidad eterna, porque el sufrimiento es una apertura al misterio. Y a veces hay gente que dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, es una apertura al misterio. Y hay que vivenciarlo. Y hay que reconocer los sagrados valiosos, es decir, la capacidad de comprender cuestiones últimas, como la belleza, el sufrimiento, el amor, la muerte. Ayer el doctor también mencionaba cómo la muerte tenía un sentido diferente para ellos. Y vean el sentido que nosotros le damos a la muerte, el sentido que le da la cultura mexicana a la muerte, y el sentido que le da la muerte de diversas culturas. Y a nosotros nos cuesta muchísimo comprender y reconocer este misterio, pero hay que vivirlo. Y las dos últimas tareas es construir un sistema de creencias coherentes. No es posible que tengamos actos discursivos con acciones contradictorias. O sea, el ejemplo de lo que digo, lo que soy y lo que hago. Cuando yo hago iluminación, aunque no lo crean, me ha servido muchísimo para comprender situaciones específicas que se dan y no reaccionar como un sistema límbico, reptiliano, sino para decir o preguntar, ¿qué está pasando a esta persona? ¿Por qué esta persona actúa de esta manera?
una persona con un equilibrio interno, definitivamente, y una conciencia de su ser, puede tener equilibrio incluso en las relaciones humanas, y son sanas. Y eso no quiere decir que tienen una relación de amistad, pero son sanas, son saludables. Entonces tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y también una tarea, y la última, es una vinculación afectiva. Es decir, el tejido profundo de la comunicación verbal y no verbal, es esa intimidad como nosotros mismos. Es una relación intensa de comunicación común. Y esa capacidad sin duda de enseñar a vivir culturas sin destruir a los demás ni a uno mismo. Porque en el fondo, este sentido de pertenencia genera un compromiso ético. Cuando logramos descubrir o trabajar esta inteligencia emocional, todas las relaciones humanas se vuelven extremadamente placenteras, únicas, irrepetibles, inalcanzables. Por ende, se vive al pleno, de manera gozosa. Y eso nos pasa cuando tenemos personas, o cuando tenemos incluso un acto sexual. Así que hay un gran trabajo que es despertar la conciencia del ser, trabajar en nuestra inteligencia espiritual para poder llegar a ser más empáticos en los vínculos afectivos e interpersonales con nosotros. Es una tarea compleja, pero cuando uno logra hacer, de verdad el crecimiento interno y la capacidad de entender y percibir los otros se abre más puertas. Muchas gracias.